Hola amigos de Café y Oración de Brian Coffee. Hoy estamos 21 de julio en el devocional diario para todos. Su acróstico es dedito de devocional diario todos, devocional diario para todos en una cultura de amor y misericordia. Hoy estamos estudiando Salmos capítulo 29, Salmos capítulo 30. Y estamos escudriñando Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del 1 al 15. Hemos hecho este devocional en privado, cada uno lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha escudriñado, pero vamos a comentarlo tomándonos una taza de café. Aquí estoy con mi rico café mexicano. Hoy tenemos un amigo desde Georgia, Estados Unidos. Tenemos a Jesús Berger. Bueno, sus amigos le decimos Jesse. Jesse, buenas. ¿Cómo te encuentras, Jesse? Salúdanos desde Georgia. Muy buenas tardes a todos. Un gusto participar de esta charla amena. Agradezco la invitación de parte tuya, William, y contento de estar aquí y poder compartir este devocional. Y saludo a todo el auditorio desde aquí, desde el norte de Georgia, a 1 hora de Atlanta, acá en las montañas y los ríos que fluyen por acá. Cuéntame, ¿te gusta el café? ¿Estás tomando café? Me contaste que estás en una cafetería. Sí, es mi cafetería favorita, que bueno, hay muchas acá en los Estados Unidos, pero esta es la que más me gusta, Panera Bread. Aquí está la marca, la muestro con orgullo. Se viene aquí uno a charlar, a tomar un café, a meditar en la palabra y a hacer trabajos de computadora. Es un lugar tranquilo para cualquiera que quiera venir aquí a estar relajado. Muy bien. Podemos ponerle la I intermedia para que diga Paneira. Paneira, sí, me parece bien. Patentamos la marca. Paneira. Paneira, bueno, muy bien, Jesús. Bueno, cuéntanos algo para que el auditorio te conozca, dónde estás, qué haces, lo que tú quieras contar, algo muy ligero de tu vida, tu testimonio, que glorifique a Dios y que sirva de bendición para los amigos que nos están escuchando. Bueno, yo pues, originalmente soy de México. Pasé casi todos mis años allá en Guadalajara y decidí migrar acá al estado de Georgia en el 2004. Ha sido un tiempo pues, de mucha bendición, también de muchas luchas. Esta ciudad, aparte de que es muy bonita, dicho sea de paso, espiritualmente tiene mucha historia, porque pues, aquí se han escrito muchas historias de esta nación. Aquí fue una de las ciudades donde más se luchó la guerra de secesión del norte contra el sur. Aquí fue donde se levantó Martin Luther King en favor de los derechos de los afroamericanos. Es una ciudad de lucha donde siempre se ha buscado la libertad de expresión y la justicia. Entonces me siento privilegiado de estar en esta ciudad y sobre todo disfrutar la creación del Padre, porque cada vez que miro tanta vegetación, tantas montañas, tantos ríos, cascadas, me quedo impresionado de la perfección de los diseños de Dios. Qué bonito, debe ser algo muy bonito. Bueno, desde Georgia a 1 hora de Atlanta, nuestro amigo Jesse Berger. Tu apellido no suena muy mexicano. Parece como extranjero tu apellido, Berger. Sí, bueno, que yo nací en México, por parte de mi papá, mi abuelo era alemán. Él vino a México refugiándose de la persecución que había allá por toda Europa. Así como hubo muchos españoles, también hubo alemanes y de otras nacionalidades que decidieron venirse a refugiar a América Latina. Vea, Jesús entonces trae herencia germana. Sí, y judía, porque mi abuelo era judío. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Mi nombre William es un nombre en germano. ¿Sabe qué significa William?
William ¿no? significa gran protector. Gran protector. Es el significado que tiene el nombre William, que es un nombre germano. Bueno, entonces tenemos con nosotros a un mexicano de ascendencia alemana, pero con sangre judía. ¿De qué tribu, Jesús? ¿De qué tribu? Cuéntenos algo. Bueno, de acuerdo a mi fecha de nacimiento, correspondo yo a la tribu de Isaacar, que pues, es una tribu entendida en los tiempos de Dios, y también sé que eran buenos guerreros. Sí, pero eso Entonces es de yo me acuerdo caracterizo por que soy una persona luchadora. bueno, eso es en cuanto digamos, al tiempo en que, bueno, se manifiestan ciertas cortes celestiales y ven todo esto de las tribus, pero ¿de qué pudiste averiguar en tu familia de qué tribu ascendiste? De qué tribu vienen? ¿Saben algo de la historia de la familia Berger? Bueno, realmente a lo que yo he investigado, creo que venimos de la tribu de Isaacar. Ah, de la tribu de Isaacar. Muy bien. Ah, bueno, pues está en el territorio de Isaacar, está en los Estados Unidos en este momento, disfrutando de esa unción de la tribu de Isaacar. Eh, Jesús, pues muchas gracias por compartir este conversatorio. Estamos aquí entre amigos tomándonos un café. Yo me estoy tomando un café mexicano. Tú estás tomando un café allá en Paneira, Paneira. Y para orgullo tuyo, es un café colombiano, Ah, qué bueno. importado desde el eje cafetero, Ah, qué de bueno. allá de Pereira. Tiene, tiene origen en la zona cafetera de Colombia. Un saludo a los amigos colombianos que nos escuchan de esa hermosa ciudad de Pereira. Y aquí Donde tenemos el está, privilegio de elegir café de todo origen. allá estuvimos en Pereira. La última vez que estuve en Pereira fue por el año como 2012, 11, 12, por allá en un evento con la profeta Ana Méndez, estuvo con el pastor Fernando Orihuela en la congregación del apóstol Pablo Portela. Lo Portela, Pablo sí, Portela. muy Allá conocido. estuvimos por la hermosa Pereira. Qué tierras tan hermosas esas del eje cafetero colombiano. Un saludo a nuestros amigos colombianos. A mí me toca disfrutar del café mexicano porque pues México es una tierra productora de café y hay que disfrutar también del café mexicano. Cuando va a Colombia disfruto el café colombiano, aunque aquí también se consigue. Aquí también se consigue en los supermercados. Ah, no, pues es mundialmente famoso. Sí, sí, aquí se consigue. Aunque me gusta, yo disfruto mucho las diversas variedades. Y le cuento a Jesús que más adelante vamos a tener nuestra propia marca de PNC. PNC como PNC que significa Pray and Coffee. Vamos a tener nuestra marca, así que prepárese porque le vamos a tener café mexicano, café vietnamita, café colombiano allá en México, allá en Estados Unidos. Ah, bueno, pues acá listos para recibirlo. Manden todo lo que puedan. Listo. ¿Cuántas tazas de café te tomas al día, Jesse? Bueno, por lo general, una en la mañana y una en la tarde. Bueno, sí, hay que tomarlo también sin abusar sin abusar de la bebida. Lo usamos no para hacer apología, sino para sentarnos a conversar hoy en día en el mundo de los negocios. Cuando tú dices, tomémonos un café, cuando alguien te dice, un cliente, porque tú estás en el mundo de los negocios, cuando un cliente, un proveedor te dice, Jesse, sentémonos a tomarnos un café, ¿tú qué entiendes al otro lado del teléfono cuando te dice sentémonos en un café? Tú qué entiendes por eso? Que nos sentemos para dialogar de manera tranquila y concretar algo positivo. Y concretar algo positivo. Entonces, aquí estamos sentados de manera tranquila y vamos a concertar algo positivo. Muy bien, voy a compartir algo de la información para toda la comunidad de habla hispana. Esto se nos ha crecido mucho, Jesús, le cuento. Esto se nos ha crecido bastante. Esto tiene que ver con una visión que el Señor me dio hace un tiempo, aquí durante la pandemia. Me tocó esperar en una cafetería en la comisaría de Cholul. Cholul hace parte de Mérida, está en el norte de Mérida. Me tocó esperar ahí en el parque principal, en un café.
1 hora esperando 2 personas. En ese tiempo yo aproveché digamos, está uno en un lugar público, pues uno no puede hablar duro, pero me puse a meditar en la palabra y en ese momento el Señor me indicó en esa hora de empezar un movimiento que se llamara Café y Oración. Me pareció algo simpático, pero estaba esperando el tiempo y le cuento que estamos en este momento en 10 redes sociales con un éxito tremendo, tremendo. Está creciendo mucho este movimiento de Café y Oración, porque como decías, café es sentarnos a conversar entre amigos y oración pues tiene que ver con rezar para nuestros amigos católicos, con decir plegarias, pero también tiene que ver con conversar, ¿no? Con conversar con un amigo. Y hay veces solamente hablar o a veces escuchar, pero también meditar en la palabra. Y uno puede comunicarse con Dios de manera muy formal y religiosa, pero uno con el tiempo va progresivamente avanzando hasta conversar con confianza, ¿no? Con confianza. De eso se trata. Entonces, hemos avanzado nos tocó crear un canal en YouTube llamado Café y Oración. Ahí está el enlace. Usted dirá que me está viendo, pero un enlace, ya le voy a decir dónde puede descargar este documento. Hay un enlace, Café y Oración. También estamos pasando por el canal mío tradicional de mi ministerio, William Neira Ministries. Estamos pasándolo ahí en la lista de reproducción, Prayer and Coffee. En Facebook tenemos una página oficial que se llama Prayer and Coffee Global. Ahí está. Ahí pasamos todos los días. Los 2, 3 capítulos lo ponemos en Biblia textual, versión número 4. Ponemos los pasajes. Posteamos versículos relevantes. Lo que me enseñaba mi amiga venezolana Mirta Cordero de Venezuela, que vive en Argentina, me decía el versículo de oro. Entonces sacamos el versículo de oro, versículo relevante, lo posteamos, eso lo posteamos en otras redes sociales. Entonces, dentro de Facebook aprovechamos para tener un grupo público que se llama Café y Oración, Prayer and Coffee. ¿Para qué sirven los grupos públicos en Facebook? Porque ahí se pueden subir y descargar documentos en PDF. Se pueden hacer eventos. ¿Ves? Entonces, sirve para cierta funcionalidad que no tiene ni un perfil personal en Facebook, ni una página de negocios en Facebook, sino que los grupos públicos sirven para hacer encuestas. Y bueno, entonces ahí nos aprovechamos para compartir entre los amigos. Esto está creciendo demasiado. Todos los días me sorprendo cómo el que se conecta invita a sus amigos a conectarse en el grupo. Esto está creciendo de una manera impresionante, Jesús. También estamos en LinkedIn. LinkedIn es una red social para empresarios y me sorprende ver la aceptación que ha tenido en LinkedIn. Las empresas y la gente del mundo laboral se está conectando. Ahí reciben un versículo, una lámina, un pequeño video, enlaces para conectar las enseñanzas de YouTube, en fin. En TikTok, algo impresionante que no conocía fue entrar a TikTok. En TikTok, pues yo no recomiendo la red TikTok para los adolescentes, para las personas que me están escuchando, para que sus niños y adolescentes tengan TikTok. Pero es una red social que está creciendo mucho, pero es de mucha oscuridad. Es de mucha oscuridad, de mucha perversión. Pero hay que ser luz en medio de las tinieblas. Yo me sorprendo de lo que material que nosotros colocamos ahí en TikTok, cómo cantidades de muchachos se están conectando a ver lo que nosotros publicamos en TikTok. Entonces se trata de alumbrar, iluminar en medio de la oscuridad. En Twitter pues es usado para colocar frases, expresiones, versículos, pequeños pensamientos, láminas. En Instagram posteamos los versículos relevantes de cada día, los versículos de oro de cada día. La comunidad de Prayer and Coffee en Instagram. Hemos creado grupos públicos en Telegram para grupos de oración por necesidades de orden territorial, que se le llama comúnmente intercesión. Tenemos grupos globales en Europa, Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Cuba, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil. Todos los días recibimos nuevas personas que se están agregándose a estos grupos públicos en Telegram. La ventaja en Telegram es que el celular no se queda no se
no se gasta la memoria del celular, sino que eso queda en la nube de Telegram. Y adicionalmente, pues es el medio que prefieren hermanos de ciertos países donde controlan mucho los medios de comunicación, los gobiernos. Entonces les gusta que la comunicación sea por Telegram, es mucho más privada, mucho más segura. También tenemos grupos públicos en WhatsApp. Pueden escribir a ese WhatsApp que hay ahí, un teléfono mexicano, y los vamos conectando. Tenemos nuestro correo de Brian Coffee en Gmail. Y estamos en el diseño de nuestra página web y de la parte bueno, de todo lo que este movimiento pretende llegar en el mundo de habla hispana inicialmente, en América, en Europa, en el mundo de habla hispana, pretende llegar de una manera de que la gente conozca de la palabra de Dios de una manera no religiosa, de una manera, sino así, sentados en un café, como decía mi amigo, el doctor José Caleb Mirkin de Argentina. Los latinos somos buenos para arreglar el mundo tomándonos un café. Somos buenos sentándonos, queremos arreglar el mundo en 15 minutos, media hora tomándonos un café. Ahora, lo principal que tenemos que arreglar, Jesse, no es el mundo, sino nosotros mismos. Y qué mejor que poder arreglarnos nosotros mismos basados en la palabra de Dios. Así que quería preguntarle, ¿cómo le parece nuestro crecimiento y el tema de las redes sociales? Bueno, a mí me parece muy emocionante, muy dinámico y muy ameno. Como estabas diciendo, aquí no se trata de entrar en cuestiones religiosas, teológicas, que de eso hay bastante. Yo pienso que la sencillez y la informalidad en las cosas es lo que a veces da mejores resultados. Cuando Jesús, rompiendo paradigmas culturales de raza, de sexo, se junta junto al pozo, ahí con la mujer samaritana, la mujer de Samaria, una mujer que seguramente no tenía un pasado destacable, sino tenía al contrario, tenía su pasado medio oscuro. Y sin embargo, Jesús rompió paradigmas sentándose a conversar, a tomar agua. Era, era agua y conversación, ¿no? ¿Sí? Entonces, se sorprendieron los discípulos y los acompañantes de la comitiva de Jesús de cómo se rompían paradigmas conversando, ¿no? Y cómo esta mujer llegó a tener conocimiento en un rato de quién era Jesús y cómo esta mujer en los siguientes días se encargó de por todas las aldeas de Samaria predicar de Jesús y hubo un gran avivamiento en ese tiempo en Samaria. Entonces, todo rompiendo paradigmas. Aquí estamos conversando, rompiendo paradigmas. Empezamos Sí. a conversar, como tú lo decías, no se trata de sentar este no es un producto teológico ni de altamente especializado, esto simplemente entre amigos, una conversación, decir, oye Jesús, tú leíste Salmo 29, ¿qué te llamó la atención? Oye Jesús, tú leíste Salmo 30, ¿qué versículo viste relevante? Oye Jesse, tú leíste Hechos 23, ¿qué te llamó la atención? Entonces, vamos entrando en materia, si le parece. Vamos en 3 bloques. Vamos primero con el Salmo 29. Cuéntanos, nuestro amigo Jesse desde el estado de Georgia, en Estados Unidos, ¿qué te llamó la atención? Bueno, en particular del Salmo 29, habla de que continuamente tenemos que honrar a Dios y reconocerlo en todas nuestras acciones. Que no importando la situación que estemos viviendo de manera individual o de manera global, que siempre la exaltación y el reconocimiento a la soberanía de Dios es lo que nos mantiene a flote, sabiendo que todo depende de Él, aún cosas que a veces nos parecen inexplicables o incomprendibles. Finalmente Dios tiene la última palabra y Él es el que determina cuál es el destino de nuestras vidas y del mundo también. Aunque esté todo en un caos o en desorden, finalmente Él es el que va a determinar el destino final. Así es. Si hubieras que ponerle, en mi Biblia no dice título para esto, no sé si tu Biblia titula el Salmo 29 con algún nombre,
El 29 dice así, la voz del Señor en la tormenta. La voz del Señor en la tormenta. Bueno, yo lo llamaría la voz aquí se ve la expresión tanto en el fuego como en el agua, ¿sí? Interesante, ¿no? De ver la voz de Dios, tanto la voz de Dios, ¿no? La voz de Dios, qué interesante. Sí, yo puedo decir que podemos ver que Dios se manifiesta de todas las formas posibles aquí en la tierra. De todas las formas posibles, sí. Mire que algo que me llama la atención es cómo arranca antes de demostrar todo el salmo de la voz de Dios, porque es la voz de Dios hablando. Claro, Dios tiene voz y ahí la naturaleza, la creación, pues debe tener oídos para escuchar la voz de Dios, ¿correcto? Y cómo lo hace Dios. Pero me llama la atención empezando cómo el salmista le pide en el versículo 1, dice, tributad a Jehová, oh seres celestiales. Aquí está hablando por supuesto, de todas esas, digamos, especies o seres angelicales, pero también habla de seres celestiales. Me llama la atención porque ahí puede estar hablando de planetas o de galaxias o del universo, porque habla de seres celestiales, ¿sí? Y todos estamos, y el llamado o la exclamación que hace el salmista es de tributar. Tributar es dar, pero es dar no de una manera como voluntaria, sino es como que me conviene dar a Jehová la gloria y la fortaleza. Entonces, toda esa creación que está al servicio de Dios, voy a decirlo entre comillas, estamos obligados, claro, por nuestro propio beneficio, a darle la gloria a Dios y la fortaleza a Dios. Qué interesante esto, ¿no? Tributad. Tributad, Sí, porque aquí no, nos hace un llamado a toda la creación a que glorifiquemos, demos honra y reconozcamos que Él es el creador y de que todo lo que respira y se mueve aquí en la tierra es por Él y para Él. y habla también de postrarnos, ¿no? De Sí, postrarnos en el esplendor de su santidad. En el versículo 2 habla de eso, ¿no? Sigue reforzando el tema de tributar, de entregarle la gloria, la honra por su fortaleza. Y bueno, desde el versículo 3 en adelante hasta el final, hasta el 9, es básicamente de cómo la voz de Dios se manifiesta. Dios siempre le ha hablado a la naturaleza, a la creación, y la naturaleza y la creación saben escucharle, ¿sí? Saben escucharle. Qué tremendo eso, saber eso que Dios, a uno le parece casi que imposible, que si lo estuviéramos viendo en un contexto teológico, el teólogo nos diría que es una alegoría, que los planetas o que las aguas o que las plantas van a escuchar la voz de Dios, nos lo dirían que es una alegoría, pero para nosotros que sabemos que no es una alegoría, sino sabemos que los valles, las montañas, los mares que tienen oídos, pues para nosotros sí, sí lo podemos captar de una mejor manera, ¿no? Dios comunicándose con la creación, la voz de Dios a través de diferentes expresiones, el agua, la luz, el fuego, la tierra, o sea, la voz de Dios haciéndose sentir en todo el universo. sí, toda la creación responde a su voz. Qué bonito lo que acabas de decir de que responde a su voz. Imagínense que en el verso 9, luego volvemos sobre lo demás, pero en el verso 9 dice que la casa, dice que toda la casa de Dios también habla. Dice en el 9, la voz de Jehová hace parir las siervas, desnuda los bosques, y en su casa, está hablando de la casa de Dios, pero ¿cuál es la casa de Dios? Pues todo el universo. En la casa de Dios todo dice gloria. O sea, toda la creación habla. Toda la casa de Dios habla. Hasta los ateos, si perdieran el aliento de Dios, si perdieran la respiración por 5 minutos, pues ya no existirían. O sea, hasta los que no creen en Dios, de manera inconsciente, se sostienen por que Dios los habita. Una vez Dios pierden el aliento, aún no creyendo en Dios, dejan de existir. O sea, la existencia del universo depende de
el aliento de Dios, de la voz de Dios. Correcto. Qué interesante todo esto, Jesús. Sí. Entonces, a mí se me ocurre una pregunta. La creación debe tener el oído bien entrenado para escuchar a Dios, porque si Dios habla de tan diversos motivos, la creación tiene que entrenarse, ¿no? Aquí dice que en el 3, la voz de Jehová sobre las aguas, dice que es Yo más bien poderosa. En el creo 4, es que la majestuosa. creación, la naturaleza, no tiene los distractores que nosotros como humanos tenemos, porque si hay algo que las tinieblas siempre procuran de nosotros, es desenfocarnos y escuchar voces contrarias a la voz de Dios. Hay que afinar como esos radios antiguos, donde en el tuning, creo que se llama, Ah, sí, había que sintonizar bien la la frecuencia. frecuencia. Si tú no sintonizas bien la frecuencia, a veces como que nuestro tuning se superponen demasiadas emisoras de AM y de FM al mismo tiempo y como que no somos capaces en medio del ruido que nos produce la vida, las ocupaciones, las preocupaciones, nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros proveedores, el tráfico, el gobierno, las noticias, demasiados ruidos hacen que no podamos discernir la voz de Dios. Por eso la importancia de la meditación, ¿no? De sacar tiempo a solas con Dios. Sí, o sea, para quitar esos ruidos externos que no nos dejan sintonizar bien la frecuencia celestial. Aparte de las aguas, Jesse veo que habla de que la voz de Jehová quebranta los cedros, tritura los cedros en el versículo 5. Yo me ponía a pensar y luego habla de que la voz de Jehová lanza llamas en el 7 y estremece el desierto. Yo me ponía a pensar si la voz de Jehová lanza llamas y si la voz de Jehová quebranta los árboles, ¿por qué la gente se asusta cuando tiembla en la tierra? ¿Por qué se asustan cuando un pedazo de montaña se cae? ¿Por qué la gente pide oración para que no se caiga la montaña? De pronto es la voz de Dios hablándole a la tierra, de pronto es la voz de cuando Dios habla y la naturaleza le escucha, pues la naturaleza tiene que temblar, pueden haber, ojo lo que va a decir, que podría ser especulatorio, pero pueden ser que se produzcan incendios por la voz de Dios, porque Dios le habló a un bosque y el bosque se incendió. Porque dice que lanza llamas de fuego en el 7. ¿Sí? Lanza llamas de fuego con su voz. Dios puede incendiar un bosque. ¿Sí? Imagínense que le hable al mar y que le habla al mar y el mar Se agita. Se puede agitar porque ahora su voz no solamente es fuerte, sino también es sensible. Por ejemplo, en el 9 versículo 9 habla de que la voz de Dios hace parir a las ciervas. Imagínese un animal, tú hablas ahorita de que estás en una zona donde hay montañas, ríos, aguas. ¿Deben haber animales silvestres en esa zona, Jesse? Sí, he tenido encuentro aún con osos negros, con venados. Hay mucho mapache, ardillas, por mencionar algunos pocos, y también linces. Bueno, en el versículo 9 dice que la voz de Dios hace parir a las ciervas. Es decir, imagínense una ciervita, una venadita, una osita embarazada para dar a luz. Dice que la voz de Dios hace parir a esos animales, ¿no? Entonces, sí, llegado el momento, el animal gime, puja, y la voz de Dios es, bueno, que nazca, ¿sí? Porque vemos que los animales no mueren en el parto. La mayoría de animales no mueren en el parto. ¿No? Qué interesante. Ni abortan. No. Ni mueren en el parto, ni abortan. Entonces, pues, pueden haber excepciones en fin. Pero lo normal es que las especies se reproducen sin drama, ¿no? Pero imagínense Dios estar pendiente para estar en el alumbramiento de cada ser allí en los bosques del norte de Georgia, mi estimado Jesse. Sí, y aquí lo que me resalta mucho es que la gente acá ha aprendido a tener esa convivencia pacífica con los animales, porque no existe un reporte hasta el día de hoy de algún oso que haya atacado a alguna persona.
O sea, a veces uno los ve cruzando por la carretera y no pasa nada. Hasta uno puede detenerse a tomarles fotografía y todo tranquilo, no pasó nada. De pronto el oso está pensando lo mismo, está diciendo, ve, estos seres humanos se han civilizado tanto que ya ni nos hacen daño, ya no nos vienen a cazar. Sí, sí, eso ¿Sabes? también hay reglas que prohíben la caza de animales. Sí, pero usted conoce la naturaleza del oso, usted sabe lo que un oso le habla a otro oso diciéndole, ¿qué conversan los osos entre ellos diciendo, ve, esta gente como que ya no nos ataca? Sí, pues ya se acostumbran a la presencia del hombre y ven que el hombre no hace daño y ellos están pacíficos. Jesús, tú eres la casa de habitación de Dios, ¿correcto? Así es. El Espíritu Santo mora en ti. Entonces, si el Salmo 29:9 dice que toda la casa, o sea, todo, Todo. Jesse, espíritu, alma y cuerpo, dice a gran voz, gloria. ¿Qué es lo que te está enseñando este Salmo? Cuando todo tu ser, a casa de habitación de Dios, debe expresar, y el término que utiliza aquí el salmista en el 9 es gloria. Sí, bueno, nos está hablando de que exaltemos, glorifiquemos y reconozcamos quién es el creador y quién hace posible la dinámica de vida aquí en la tierra. Imagínate que, saliéndonos, ampliando un poquitico el tema de oración, imagínate que todo tu ser, tu cuerpo debe dar la gloria. O sea, ¿tu cuerpo cómo se comunica? Pues por la voz. Pero ¿cómo se comunica tu alma? Con Con el Dios, espíritu, con un pensamiento, ¿no? sí. Con un sentimiento, con un gemido. ¿Cómo se comunica tu espíritu con Dios? En las noches, mientras duermes, o en meditación, o en un momento de éxtasis. ¿Correcto? Sí. Es con la adoración espontánea que viene del espíritu. O sea, si Dios está dentro de ti, es cuestión, esto me llama la atención y me exhorta a, de manera permanente, independiente de las circunstancias, de los problemas, es que si el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros y nosotros como casa de Él, no es un lugar de paso, es la casa de Dios, somos casa de habitación de Dios. Imagínense que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, pero nosotros sí podemos contener a Dios. ¿No le parece maravilloso? Es algo sorprendente eso, de verdad, difícil de explicar y de entender, pero así es. Que Dios pueda habitar dentro de nosotros y nosotros simplemente, todo nuestro ser habla, o sea, nuestro corazón puede hablar y decirle gloria, nuestros riñones pueden decir gloria, nuestros huesos pueden decir gloria, nuestra sangre puede decir gloria. Entonces hay que educar a nuestro cuerpo para que todo nuestro cuerpo hable y le dé la gloria a Dios. Qué bonito, ¿no? Sí, y así estamos en armonía con la creación. Estamos en armonía, muy bien. Qué interesante todo esto, Jesús. Ahorita por Georgia estamos en qué época, Jesús? Estamos en el verano, bastante ¿Qué, caluroso, qué quizá no como temperatura? Mérida, pero sí estamos sintiendo calor. De cuántos grados centígrados? Porque ustedes manejan Fahrenheit, pero en centígrados. Bueno, yo diría que ahorita estamos en centígrados, como a 34. Ah, bueno, estamos igual en Mérida, Yucatán, México, 34. Sí, nomás que aquí hay un poco más de humedad por tanto árbol y vegetación, y en Mérida quizás sea un calor un poco más seco. Un poquito más seco. Un poquito más seco. Se siente uno se siente uno siente uno el ambiente como si estuviera al lado de un horno, de, de un horno de una panadería, ¿no? Sí, Como sí que uno se creo. hace, y como que todo el tiempo hay un horno que lo está, ¿sí? Pero bueno, haciendo un poco de propaganda, aquí en Panera Bread estamos frescos con aire acondicionado. Ah, estás con aire acondicionado. Bueno, muy bien. Disfrutando de un café. ¿Cuánto cuesta un café allá? Depende del tamaño, que es mediano, $1.50. $1 con Que 50. estamos hablando de 30 pesos mexicanos. 30 pesos mexicanos, como 7.000 pesos colombianos. $1.30. 30 pesos. Está barato.
Está barato porque aquí un café puede valer 40, 50 pesos en Starbucks Coffee. Bueno, Starbucks es otra cosa, pero aquí Panera es muy accesible y es de muy buena calidad. ¿Qué estás tomando? ¿Americano, No, espresso, es un café latte? colombiano. Pero es americano, pero tipo americano, o sea, agua y Sí. café. Sí, bueno, con poquito de crema. Un poquito de crema. Hay que tener cuidado con eso de los endulzantes, porque esos son medio dañinos, todos esos Sí, no azúcares, son ¿no? venenosos. Aquí más que es más bien crema en leche, pero los endulzantes artificiales son los que sí son un peligro. Muy bien. Eh, bueno, los amigos que nos están escuchando en el Café y Oración, eh, nos queda en el Salmo 29 de que la voz de Dios eh, se mueve sobre las aguas, los seres celestiales de toda la creación deben tributarle gloria a Dios, de que toda la casa de Dios debe tributarle su gloria, de que le habla a los desiertos, le habla a los bosques, pero también tiene la dulzura de poderle hablar a una sierva o a una venadita o a una osita cuando van a parir, tiene esa delicadeza, esa voz de consuelo, porque ahí no están las amigas de las venaditas diciéndole, tranquila, tranquila, que le va a doler un poquito, pero ahí viene el bebé. A veces solitas en los bosques. ¿Quién consuela a esos animales? Solo la voz de Dios puede consolar a un animal de esos, ¿no? No había pensado en eso, pero solo la voz de Dios puede consolar a una osa dando a sus osesnos, es que se le dice a los osos Y pequeños. los ocesnos, los cachorros ocesnos. ¿Has visto cachorritos por ahí cerca? Sí, voy a mandar unas fotos para que los puedan mirar. Ah, qué bueno, las presentamos ahí en el, La mamá con toda la familia, con los 3 hijos. eh, las puedes publicar directamente en el grupo de Café y Oración que tenemos a público ahí en Facebook o me las manda y yo se las replico. Muy bien, Cortesía de Jesse Berger. prometidos. Más bien cortesía de la creación y de la naturaleza de Georgia, Bueno, naturaleza de Georgia. porque Es- esas cosas humanamente no se pueden fabricar. Se nota que amas a Georgia, se nota que amas la tierra, o sea, la tierra tenemos que aprender a amarla, a respetarla, para que la tierra nos acepte y permita que podamos ser bendecidos en ella, ¿no? Sí, algo que tocaste un punto importante. Yo pude entender algo desde que llegué aquí. Hay cosas con las que no estoy muy de acuerdo en cuanto a las leyes estatales, leyes como país que a veces son algo injustas. También no estoy muy a favor de lugares donde la tasa del crimen es muy alta, sobre todo allá por el centro de Atlanta y las partes de alrededor. Pero hablando en el sentido de tierra natural, de verdad esta tierra me apasiona desde que yo llegué aquí. Yo sentí un mover especial en mi espíritu desde el primer día que pisé este lugar. Me enamoré de esta tierra y he aprendido a amarla y respetarla y reconocer la grandeza de la creación de Dios y la armonía que hay en esta tierra. Antes de yo venir a esta tierra, una voz en el espíritu me dijo, vienes a una tierra donde hay pastos muy fértiles. Y en verdad aquí, créeme que todo lo que crece aquí es fértil. Es Qué una bueno. tierra donde todo el año está lloviendo, no hay una temporada de lluvia específica. Todo el año llueve aquí y eso se refleja en tanta vegetación y vida animal que hay por aquí. De verdad es un privilegio estar en esta área de Georgia del Norte, que son las montañas de las Apalaches. Aquí es donde comienza hasta Virginia, pero toda esta zona es muy amada por los ecologistas y los amantes de la naturaleza. Y en cuanto a agricultura, de manera extensiva, qué productos se cultivan? Pues saliéndonos de los bosques un poquitico, ¿qué se cultiva en esa zona? Bueno, es muy popular aquí los duraznos. Inclusive uno de los apodos que tiene Atlanta es la ciudad del durazno. Mm. Inclusive hay una ciudad que se llama la ciudad del durazno, Peachtree City. El durazno se produce en manzanas al norte, de aquí por donde vivo yo. Es muy famoso. Bueno, en México se conoce como el camote, pero acá le llaman la papa dulce, que es una papa como anaranjada. También se producen papas regulares,
se produce también fresa, y hay una ciudad al sur donde es la capital mundial de las cebollas, que se llama Vidalia, las famosas cebollas Vidalia. ¿Y esa cebolla es parecida en México a qué tipo de cebolla? Es una cebolla blanca, pero con un tono amarillento. Tono amarillento. Y olvidé mencionar, en la época de noviembre, ya cuando pues, se acerca fin de año, las calabazas gigantes son muy, muy populares. De ahí porque sale la costumbre esa de la calabaza de Halloween, porque durante esa fecha hay mucho derivado de calabaza. Es muy común durante esas fechas de Navidad, Acción de Gracias, siempre comer un pie, un pastel de calabaza, muy sabroso. Ah, es delicioso, delicioso, delicioso. Ya se me está haciendo agua a la boca. Tengo que tomarme un sorbo de café mexicano. Ah, muy bien, le seguimos. Bueno, esta conversación está muy buena, Jesse. Vámonos al Salmo 30. Eh, ¿Qué te llamó la atención en el Salmo 30, mi estimado Jesse? Bueno, yo más bien lo ubiqué en cuanto a mi vida personal, que es lo que el Salmo me está hablando. Y puedo enumerar que yo me identifico mucho con este Salmo, porque ha habido innumerables ocasiones donde me he sentido muy acosado, atacado por pues, la adversidad, por las tinieblas, a un punto que uno no encuentra la salida, que se siente como acorralado en un laberinto, o sea, o en una cueva donde no ve la luz. Pero en esos momentos de profunda desesperación y desesperanza, uno clama a Dios, empieza a adorarle, y es cuando Dios nos liberta de esas cautividades o situaciones transitorias de obscuridad que estamos atravesando. Entonces, aquí entiendo perfectamente que la adoración y la alabanza a Dios nos traen libertad y liberan nuestra alma de toda cautividad. Así es, esto. Yo pude encontrar aquí en el Salmo 30. Voy a utilizar como una palabra que de pronto no es muy común, no sé si esté bien, pero en el 31 Dios es mi levantador, el que me levanta. En el 32 Dios es mi sanador. O utilizar un término también que suena un poco raro, en el 33 es como el que me revive. A ver, no estoy muerto, pero estoy casi muerto, como muerto, es el que me revive. En el 30:10 es mi ayudador. O sea, Dios está presto para todo, para levantarme, para sanarme, para revivirme, ¿sí? De tiempo en tiempo y para ayudarme. Y a la misma vez me llamó la atención que también está para combatir a mis enemigos. Para combatir a mis enemigos, claro que sí, porque enemigos, en estos días yo comentaba que compré un libro sobre mitología y todo esto, porque yo soy estudioso de la historia en general, y estaba comprando un libro de dioses mayas pensando en encontrarme como los manuscritos de la cultura maya fueron quemados, fueron destruidos y se conocen pocos dioses, unos 50 dioses de los cuales se perdieron pues las memorias, los escritos, todo eso. Entonces es un libro que dice dioses mayas y lo compré, pero me sorprendí de que la verdad es que ya no habla casi de dioses mayas, habla de hechicería actual, de brujería actual. Entonces los hechiceros actuales, ya no mayas, sino ya del sur de México, vamos a llamarlos del sureste mexicano, de la península de Yucatán, realmente nombran muy someramente los dioses mayas, que de los cuales se tiene memoria histórica en los hallazgos, de los códices que han encontrado, de los hallazgos arqueológicos. Me sorprendió es que el libro se dedica a casi que casi que exponiendo en la luz lo que hacen los brujos y los hechiceros. Y los brujos y los hechiceros, ¿sabe qué hacen? Asociarse con los bosques para enfermar a la gente. ¿Sabe qué hacen? Se asocian con los vientos para enfermar a la gente. Contaminan las aguas. O sea, los brujos hechiceros, que son estos idiotas útiles, comillas, ¿no? Idiotas útiles de las tinieblas, esos idiotas útiles de las tinieblas que se llaman brujos hechiceros, se asocian con el agua, con los animales, se asocian con animales, Jesús, para poder hacerle daño a personas. Y lo más sorprendente,
aunque no lo dice directamente el libro de los dioses mayas, pero puedo notar que los brujos y los hechiceros no descansan tratando de lanzar de lanzar hechicerías sobre, sobre los seres humanos. Qué, qué, qué tremendo todo esto. Bueno, mientras nuestro amigo Jesse Berger se reconecta, él está desde una cafetería en las montañas de Georgia, a 1 hora de Atlanta, en una zona de bosques, zona muy lluviosa. Seguimos comentando. Seguimos comentando el Salmo 30. El Salmo 30 tiene algo que me llamó mucho la atención, demasiado la atención, y es que descubro yo un pecado ahí que reconoce el salmista David. David reconoce en los versículos 6, 7, 8, 9. Voy a leerlos. Dice, estoy leyendo la Biblia textual, dice, Salmo 36, dice, en medio de seguridad me decía, 2 puntos, no seré conmovido jamás. Yo ahí veo un pecado de soberbia. Dice en el 37, porque con tu favor, oh Jehová, me habías afirmado como un monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti clamé, oh Jehová, Adonai, dirigí mi súplica. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando baje a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Bueno, luego él pide perdón, dice, escucha, oh Jehová, y ten piedad de mí. Pero, claro, él clama, pero todo arranca del pecado de la soberbia. En este devocional diario acabamos de terminar el libro de Job. Hace unos días, en el último mes estudiamos el libro de Job y encontramos que el gran pecado de Job fue la soberbia. Y el pecado de los amigos de Job de alguna manera fue la soberbia. La soberbia se identifica como la autosuficiencia, como la independencia que tenemos de Dios o la autoexaltación. Y yo fui tratado, después de leer muchas veces estos pasajes, le cuento, mi estimado Jesse, que fui exhortado por la palabra a pedir perdón por el pecado de la soberbia. Job cometió pecado de la soberbia. Aquí vemos al salmista David reconociendo en el 36, él se creía que estaba por fuera del bien y el mal. Él decía que él en su seguridad, él decía, no seré conmovido jamás. Entonces, una cosa es el optimismo, pero si ese optimismo es muy extremo, puede uno llegar a caer en el pecado de la soberbia. ¿Cómo ve eso, mi estimado Jesse? Sí, totalmente de acuerdo con eso. Precisamente creo que una de las áreas donde más como individuos es con la autosuficiencia y autodependencia. Y no es necesariamente que estemos haciendo cosas malas, porque aún en el ministerio llega un momento que sentimos que podemos hacerlo con nuestros propios talentos, con nuestras propias fuerzas, capacidad o estudio, y después caemos a un punto de que no somos capaces para nada y que realmente Dios es el que nos levanta y el que nos da la unción para poder desarrollar cualquier actividad, sea ministerial o aún secular. Entonces, continuamente es algo que tenemos que estar trabajando, porque una vez se me quedó muy grabado que algo que me tocó mucho en cuanto a la soberbia, que todos nacemos con el orgullo, es algo innato en nosotros, pero la humildad no es algo con lo que nacemos, es algo que nosotros tenemos que intencionalmente desarrollar todos los días, porque nadie nace con humildad y sin embargo sí nacemos con soberbia. Podemos ser optimistas, podemos tener actitud positiva, porque claro, lo que decimos tiene que ver con algo en el mundo cuántico, en el mundo de la física cuántica, la química, el entorno se mueve por lo que decimos, pero tenemos que tener cuidado de tener esa siempre dependencia. Lo que pasa es que Dios no permite que nadie se robe su gloria. O sea, Dios a los ladrones de gloria los está como el francotirador. Si hay un ladrón de gloria, lo da de baja. O sea,
No podemos robarnos la gloria de Dios. Sí, lo que decías, podemos tener habilidades, talentos, como se le llama hoy en día en el mundo laboral, competencias laborales, blandas, duras, bueno, etcétera, habilidades, pero siempre tenemos que reconocer nuestra dependencia de parte de Dios para no caer en ese pecado de soberbia. Es tremendo, pero aún en el mundo espiritual, cuando uno tiene más revelación que otra persona, cuando uno recibe un sueño, una visión o una experiencia espiritual, uno puede fácilmente pecar de soberbia. Cierto. Tremendo eso, ¿no, Jesse? Sí, definitivo. Entonces yo sí sabía que en la historia de Job, que de alguna manera el enemigo, el adversario, buscaba una manera por donde entrar. Entonces esa puerta fue la soberbia de Job, como lo acabo de mencionar. Claro, porque él era un anciano que se sentaba en las puertas de la ciudad, ayudaba a los jóvenes, a los huérfanos, ayudaba a las viudas, era extremadamente generoso, le iba bien en los negocios, hacía sacrificios, holocaustos diariamente al Señor. O sea, era un personaje de película. Lo mejor de la época y de muchos tiempos, pero él llegó a tener soberbia. Y dijo lo mismo y pensó lo mismo que pensó David, ¿no? Él pensó en su seguridad, como dice en el 36, no, soy inconmovible. Él llegó a decir, no seré conmovido jamás. Y eso y uno, pues, es como en nuestra naturaleza humana, está susceptible a, a ir de gloria en gloria, ¿no? A ir de victoria en victoria, a ir alcanzando nuevos niveles de gloria, a ir aumentando su fe. Nuestra madurez es progresiva. Entonces llegar a un punto de decir, aquí está el super Jesse, el super William, no seremos nunca conmovidos. Pueden ser expresiones de soberbia, ¿no? Sí, o sea, sentir que, como dicen, somos invencibles, nadie lo... Imagínese, Jesse, yo en México decirle a mis amigos mexicanos, no, yo solamente tomo café colombiano porque es el mejor del mundo. Entonces yo le digo a mis amigos mexicanos, no, mira, estoy disfrutando de un sabroso y delicioso café chiapaneco. Bueno, O veracruzano, ¿para sí, qué me voy yo a de un buen café de ensoberdecer? Colombia, que no he estado en Colombia. ¿Cómo? Y yo disfrutando de un buen café ¿Cómo colombiano le sin estar en parece? Colombia. Bueno, son las bendiciones de Dios. Entonces, tengo ganas de probar café vietnamita. Yo creo que en los Estados Unidos debe ser fácil de conseguir café vietnamita. Pues, pero es popular el chico, también está llegando. Tuve la oportunidad hace días de tomarme un café de Malasia. De Malasia. Bueno, es una Eh, selva muy bonita, ¿Cómo se muy pronuncia en inglés tropical allá. Malasia? Yo leo me gusta leer mucho de geografía y de países, y tiene una selva y una muy tropical, muy exuberante, muy bonita. Entonces es una región muy propicia para el café. Me regalaron café de Malasia. ¿Cómo se pronuncia en inglés Malasia? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia en inglés Malasia? Malaysia. Malaysia. Qué interesante. Bueno, mi estimado Jesús, ¿qué tal y le parece si nos vamos para Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del 1 al 15? Buena idea, vamos brincando. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del 1 al 15. ¿Qué te llamó la atención? Bueno, yo aquí una acción entre, bueno, en este caso, Pablo representado por la revelación de Cristo, el entendimiento de la gracia, de la esperanza en la resurrección, contra el legalismo religioso de aquella época. O sea, fue un choque de dos fuerzas espirituales. Precisamente
escuché un mensaje que decía que el mayor obstáculo durante el tiempo que estuvo Jesús aquí en la tierra no fueron los pecadores, sino los religiosos. Porque los pecadores siempre lo acogieron bien, lo recibieron con gusto, cambiaron sus vidas una vez que le conocieron de él. Pero los religiosos nunca se arrepintieron de lo que hicieron y nunca se retractaron de todo lo que hicieron en contra de Jesús. Y todavía hasta la eso persiste. Entonces aquí vemos claro el ejemplo de Pablo, un hombre que fue un maestro de fariseos, que por mucho tiempo defendió la ley judía y ahora se está con los mismos con los que él convivió, creció y pero él, lo más importante para mí es que él se mantuvo firme a su convicción porque tenía la revelación del Cristo resucitado, no del Cristo religioso que estaban, o el Dios religioso que enseñaban. Y cómo es que Dios, en medio de esa confrontación, de esa acusación que le tienen, él lo preservó salvo y salvo, porque hasta hubo una conspiración para quererle matar, y ahora sí fue alertado para que huyera. O sea que aquí podemos ver en nuestra convicción a Dios. Dios nos puede librar aún de jueces y de gente en autoridad que quiere ir en contra de lo que es el evangelio del reino. Así es, Jesse, imagínese tremendo ver, y diste en el blanco, diste en todo en el blanco cuando hablas de el choque que tuvo aquí el apóstol Pablo en el Sanedrín. El espíritu religioso es extremadamente violento, tanto así que en el 23:2 habla de que el sumo sacerdote Ananías mandó a que le golpearan en la boca, que le golpearan la boca a Pablo, ¿no? Sí. O sea, como que ese espíritu religioso no podía consentir esas palabras que Pablo estaba hablando. Tremendo, tremendo. Entonces, una manera como de quererlo silenciar. Tremendo. Y en el 23, versículo 12, habla de un voto, pero no de un voto bien hecho, voto con B pequeña, un voto mal hecho, porque 40 hombres se hicieron un voto, es la forma incorrecta de hacer un voto, hicieron un voto de no comer ni beber hasta no matar a Pablo, ¿no? Hasta no asesinarlo. Es lo que yo llamaría el antidiseño del voto. Pero cómo el espíritu religioso hace que no queden conforme con golpearlo, con maltratarlo, sino con matarlo. El espíritu religioso, hasta que no mata a la persona, no la deja tranquila. Sí, realmente estas 40 personas estaban determinadas a acabarlo a como dé lugar. O sea, porque el espíritu religioso resiste a la verdad y trata de apagarla como dé lugar. Entonces Pablo estaba siendo un instrumento de luz y la única manera era apagar la luz, que no pudieron a final de cuentas. Ahora, y uno se pregunta, por ejemplo, hablando de geopolítica en América Latina, cómo en una familia los unos piensan de una manera, los otros piensan de otra manera, o interpretan la cosmovisión geopolítica de una manera, otros de otra manera. Pero es tan fácil que en términos de la política, el espíritu, el síndrome religioso es muy similar al síndrome religioso o al espíritu religioso en su violencia. Entonces vemos países que se desangran a veces en guerras civiles, primos contra primos del mismo pueblo, soldados matándose con otros campesinos que militan en otra cosa. Es decir, el espíritu religioso, y para que lo tengamos en cuenta, el espíritu religioso es tan violento como el espíritu, comillas, espíritu político. Sí, lo creo.
Sí lo creo, y yo fui testigo de eso aquí precisamente en Georgia, antes de que, bueno, antes de que acontecieran las elecciones presidenciales en este país. Me llamó mucho la atención que la gente afroamericana, aún creyente y cristiana, estaba en contra de Trump, porque se había levantado una campaña de que Trump era un racista, que no quería a los latinos, que no quería a los afroamericanos, y a la hora de las elecciones se notaba el odio que la comunidad afroamericana, aún cristiana, tenía hacia Trump, cuando él era el que verdaderamente estaba defendiendo los valores cristianos. Claro. Eran cristianos religiosos cegados por el espíritu religioso, cegados por el espíritu de la política. Sí. Ahora, aclaro, ¿no? Aclaro para no ser entendido fuera de contexto. Trabajar en temas de política o de gobierno no tiene ningún problema. Dios debe colocar mujeres y hombres en la política y en el gobierno, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Estoy de acuerdo con eso. A lo que me refiero yo al espíritu político es a cómo una persona se vuelve violenta contra su hermano, contra su vecino, contra la gente de su comunidad. Sí, eso es muy claro y muy obvio. Casi como el espíritu deportivo cuando un equipo de fútbol, los hinchas de un equipo de fútbol se pelean contra otro equipo y se dan golpes. Qué ignorancia, ¿no? Sí, En esos hemos extremos casi que visto poseídos por los demonios. gente que ha salido muerta de los estadios. No hace mucho lo que sucedió en México, en el estadio de Querétaro, que tuvieron que parar el juego y no sé cuántas personas murieron en esa riña, en esa trifulca. Una ciudad tan hermosa como Querétaro, gente tan trabajadora, unos territorios muy bendecidos en el tema empresarial y gente cegada por ese fanatismo deportivo, llegar a golpear niños, mujeres, una cosa que se sale de toda normalidad, ¿no? Una cosa absurda y Sí. lógica. Algo aterrador y escalofriante. Aquí hay algo que me hizo reír, mi estimado Jesse. Pablo pasando por ese tormento, por esas acusaciones, por esos golpes, esa gente que lo quería asesinar. Y mire lo que sucede en el 23:11. En el 23:11 dice, a la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ánimo. Imagínense, en esas tribulaciones tan grandes lo tienen encarcelado, lo golpean, lo quieren matar y de consuelo el Señor se le aparece en la noche, el Señor Jesucristo se le aparece y le dice, ánimo, aparece como motivador, como dándole ánimo a Pedro, ¿no? Ánimo, ánimo, Pedro, perdón, Pablo, ánimo porque así como has testificado aquí en Jerusalén, ánimo, ánimo porque vas a testificar en Roma, o sea, Sí, tranquilo. Esto no ha terminado, esto continúa. Sí, o sea, esto es un entrenamiento, esto es la primaria, ya viene la universidad, esto es la primaria, aquí está testificando de mí, pero te van a llevar Esto fue nomás una probadita, ya viene lo bueno después. Vas a ir hasta Roma y así como aquí estás sufriendo, penurias, golpes, azotes, cadenas, torturas, bueno, por favor lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, del 1 al 15, el día de hoy. Estamos siguiendo, para los amigos que nos preguntan, bueno, ¿y cómo están leyendo la Biblia en un año? Entonces, pues, en la parte final de la edición de la Biblia de las Américas, hay una guía que plantea la Biblia de las Américas, donde desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre se estudia el Nuevo Testamento, en simultáneo del 1 de enero al 31 de diciembre se estudia el Antiguo Testamento. Entonces, si uno escuchara mediante una aplicación la Biblia, uno podría escuchar la Biblia en 90 horas. Entonces, imagínense si la gente en promedio gasta 4 horas en redes sociales diarias, ¿cómo no se le va a destinar media hora, 1 hora al estudio de la palabra? Entonces, estamos haciéndolo en simultáneo
2 capítulos, 3 capítulos del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, un capítulo, medio capítulo del Nuevo Pacto, y de esa manera, al llegar al 31 de diciembre, habremos completado la Biblia en un año. Ahora, los amigos que se nos suban en septiembre como al circuito, porque esto es rotativo. Es rotativo. ¿Alguna vez te tocó en México, cuando eras más joven, el cine rotativo, que tú pagabas un boleto y te podías quedar en varias funciones? Ah, sí, la permanencia voluntaria. Bueno, me acuerdo yo de adolescente que había cine rotativo en Colombia, entonces uno llegaba y veía la película 3 veces. Entonces aquí la película se ve en un año, pero los amigos que se suben en septiembre, pues se suben a lo que estamos leyendo en septiembre. Los que se suben en octubre, pues se suben en lo que estamos leyendo en octubre. Ah, pero es que yo lo quiero hacer cronológico. Espérate, es que el estudio de la palabra no es mucho más que información. Ah, es que yo lo quiero hacer hermenéutico, teológico. No tenemos tiempo para gastarnos 10, 15 años haciendo doctorado en teología. Necesitamos que el alimento espiritual nutra nuestro espíritu todos los días. Entonces, Cierto. oye, pues yo solamente empiezo con el Nuevo Testamento y luego hago el Antiguo Testamento. Hágalo como quiera, pero todos los días tenemos que pedir, así como tenemos alimento físico, necesitamos alimento emocional, o sea, descanso, Para alimentar nuestra alma y espíritu. meditación, pensar cosas buenas, leer buenos libros, ver buenas películas, compartir un café con amigos, salir al parque, ver los osos con los ocenos en el bosque, disfrutar de la vida, escuchar el ruido de la naturaleza, los árboles, el agua. O sea, ese alimento emocional también necesitamos del alimento espiritual. Y la fe viene por el oír, pero también viene por el pedir, pero el oír y el pedir el pedir tiene que ver con el tema de la oración, pero el oír tiene que ver con el tema de exponernos a la palabra. Entonces, no tenemos que empezar un día y terminar otro día, sino que vamos creando el hábito permanentemente. Seguimos la Biblia de las Américas en su guía, pero no es que leamos en la Biblia de las Américas. Yo en este momento estoy leyendo varias versiones en simultáneo, varias versiones en simultáneo. Lo que posteamos en el canal oficial en el canal de Brian Coffee en Facebook estamos copiando principalmente Biblia Textual 4, la versión 4. Estamos pegándolo ahí para que lo puedan leer. Y bueno, y Dios se encarga de hablarle a uno todos los días. Por ejemplo, en el día de hoy, para mí fue notorio que David fue sujeto a zarandeos y a persecuciones porque en David había soberbia. Siendo un niño joven, lo ungen, no, pues voy a ser rey. Era capaz de matar leones, era capaz de pelear contra los gigantes. Pues claro, se habían envanecido, se ganó una esposa porque logró hacer algunas hazañas heroicas contra los filisteos. Bueno, ahí hay mucha historia para contar. Llegó un momento donde él pensó que jamás iba a ser conmovido, pero ¿cuántos problemas tuvo David en su familia? Mire que un hombre que tenía el corazón de Dios, pero sus hijos, él mismo, cometió errores. Él quiso contar, hacer censos para ver en dónde estaba su fuerza. Uno de sus hijos violó una de sus media hermana. O sea, unos conflictos de familia. Como un hombre con el corazón de Dios, un hombre tan adorador, con esa familia disfuncional, con problemas, un hijo como Absalón que quería matarlo, que quería destruirlo, ¿sí? Que quería tomar a sus mujeres. Entonces, el pecado de la soberbia es algo del cual tenemos que hacer conciencia, mi estimado Jesse, porque tú puedes decir, no, yo estoy aquí en los Estados Unidos y los Berger somos judíos, alemanes, que vinimos a América. Bueno, está bien hablar positivamente de la familia, del trabajo, del país, del café que te estás tomando, que es un café de Pereira, Risaralda, Colombia, excelente, allá en Panera, que dígale a sus amigos de Panera, dígale, oye, tengo un amigo Neira que me sugirió que le pusieran la I, que se llamara Paneira. Pero que no lleguemos al pecado de la soberbia, Jesse, que sepamos que dependemos de Dios,
y que somos parte de un cuerpo. Imagínense que yo dependo de ti, tú dependes de mí, que somos parte de un cuerpo. Aquí la cabeza es Jesucristo. Todos somos parte del cuerpo. Sí, y lo importante es que sabemos que teniendo a Dios nos podemos gozar en cualquier lugar de la tierra, porque la tierra le pertenece a Él. Los Estados Unidos son de Dios, México es de Dios, Colombia es de Dios, y donde quiera que estemos, Dios hace provisión, porque irónicamente hay mucha gente pobre aquí en Estados Unidos, en la calle, en el país más próspero del mundo, y se ve pobreza en algunos lugares. Entonces yo creo que demos gracias por el lugar donde estamos, glorifiquemos a Dios en todo tiempo, y yo creo que cualquier lugar donde podamos estar, vamos a estar contentos. Que la presencia de Dios no nos abandone, ¿no? Me hace recordar a Moisés, cuando Moisés dijo, venga, venga, no, si no vas a ir conmigo, yo no hago este viaje, o sea, que me vas a mandar con ángeles, pues sí, chévere los ángeles, qué bueno que vayan los ángeles con nosotros, pero necesito que me asegures que tu presencia irá con nosotros. Sin Él no voy a ningún lado, así de fácil. No vamos a ningún lado. Mi amigo Jesse, pues de mi parte estoy muy agradecido contigo por habernos tomado este café virtual. No, de verdad que sí, y ahorita voy a ir por el segundo porque este ya se terminó. Ya se terminó. $1.50, ¿no? Entonces, ha sido un gran privilegio estar aquí y poder charlar y compartir de este tema tan interesante e importante. Y saco de provecho que, como una conclusión, de que glorifiquemos a Dios en todo tiempo, reconociendo que todo procede de Él, y que siempre seamos humildes, reconociendo que nuestras fuerzas, nuestra provisión, nuestra salud, todo lo que tenemos, nuestra familia, vienen de Él. Y que nunca nos exaltemos a nosotros mismos ni creamos que somos autosuficientes en nuestras capacidades y dones que Él nos ha dado, porque aún nuestras capacidades vienen de Él. Así es. No, pues el aliento. No podríamos vivir media hora sin el aliento de Dios. Desapareceríamos ya de este planeta. Totalmente. Mi amigo Jesse, pues como le dije antes de empezar el programa, por fuera de grabación, quedo debiéndote la invitación a Motul, Yucatán, para comernos en un desayuno, un café mexicano con unos huevos motuleños. Y para los amigos parece bien, y a cambio, si llegas a venir por acá, nos podemos comer un pay de calabaza. Pay de calabaza en Atlanta o en Georgia. Pay de calabaza, excelente. ¿Sí? Intercambio. Y para los amigos que nos escuchan en el mundo de habla hispana, busque huevos motuleños, motuleños. Hay una marca de aceite que dice Motul, uno lo ve como en los premios de Fórmula 1 de la Motul, así, motuleños. Es un plato que es simpático, tiene su historia simpática, tiene su historia, y es algo que en el mismo poblado de Motul, en la plaza de mercado de Motul, uno puede ver cualquier día de los 365 del año en la mera plaza de mercado, en el segundo piso, puede ver 100, 150 personas desayunando huevos motuleños. Y bueno, los amigos que también el pay de calabaza me hizo recordar esos sabores tan deliciosos. Y cuando Dios lo permita, mi amigo Jesse, por lo pronto nos tomaremos cafés virtuales todos los días. Aquí en Café y Oración. Eso no falla. Bendiciones, Jesse. Un abrazo, hermano. Un placer, y nos despedimos de todo el auditorio. Pasen un día muy bendecido. Hijos. Muchas bendiciones para ti, muchas bendiciones para toda la comunidad que nos escucha en este programa de Café y Oración de Praia Coffee. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gusto haber estado aquí. Hasta pronto, Jesse. Bendiciones. Hasta pronto.